Hola, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por seguir todavía aquí con nosotros en este curso de matemáticas de bachillerato. Para esta ocasión vamos a presentar la sesión número 23, correspondiente al tema de parábola. Como siempre vamos a dar comienzo leyendo nuestro objetivo para nuestra sesión. El objetivo sería entonces, como pueden ver aquí en pantalla, mostrar los elementos que definen una parábola y su ecuación en forma ordinaria y general, así como la transformación de una en otra. Recordemos que la parábola sigue siendo, digamos, está dentro de las cónicas, sigue teniendo parecido con la circunferencia. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que vamos a encontrar de igual manera como lo hicimos la sesión previa, los diferentes elementos y casos que pueda tener la parábola y su transformación de una ecuación a otra, es decir, de la ordinaria a la general y viceversa. Vamos a dar inicio entonces con la definición propia de una parábola. La definición es la siguiente: la parábola es el lugar geométrico de todos los puntos cuyas distancias a una recta denominada directriz y a un punto llamado foco son siempre constantes, o más bien son siempre iguales, miden lo mismo. Esto lo vamos a ir aclarando de acuerdo a cómo vayamos haciendo las gráficas de una parábola. Vamos a ver qué elementos contiene entonces una parábola. Nos dicen aquí: los elementos geométricos que ayudan a la definición y construcción de una parábola son los siguientes. Número 1, vértice de coordenadas h, k. A diferencia de la circunferencia, que era su centro, la parábola va a tener un punto denominado vértice, y aquí le vamos a colocar las letras h, k, que es el punto en donde la curva corta a su propio eje de simetría. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a lo siguiente: el vértice de una parábola tendría que ser entonces, por ejemplo, si la parábola es vertical, puede abrir en dirección hacia arriba, las ramas pueden abrir hacia arriba, y de esa manera entonces el vértice sería el punto que se encontraría al extremo, es decir, en este caso, el punto más bajo. Si la parábola va abriendo hacia abajo, entonces el vértice sería aquel punto que estuviera igualmente en su extremo, solo que este sería el que está por encima de todos los demás. Igualmente se desprende entonces si la parábola va hacia la derecha o hacia la izquierda. Este sería de todas maneras el vértice, o este. Comprendiéndose como vértice, entonces, el punto que se encuentra al extremo, por encima de todos, a la izquierda de todos o a la derecha de todos, o debajo de todos. Número 2, el foco. El foco es un punto fijo sobre el eje de la parábola. ¿A qué le vamos a llamar el eje de la parábola? Se refiere justamente al eje de simetría. En este caso, vamos a dibujar una parábola cualquiera, de esta manera. Aquí tendríamos su vértice, y por el vértice pasa un eje que corta en dos partes iguales a la parábola, de manera que a este eje se le denomina eje focal. Eje focal. El eje focal contiene no solo al vértice, sino a ese punto denominado foco, que se encuentra sobre este eje. Después de esto sigue el elemento que está aquí como número 3 y que se refiere a la directriz. Dice: recta de referencia para los puntos de la parábola. Con esto nos vamos a referir a lo siguiente. Voy a volver a hacer este diagrama. Vamos a poner aquí los ejes. Aquí está el eje X, el eje Y. Vamos a colocar entonces, nada más por una cuestión de comodidad, de facilidad, vamos a colocar el vértice justo aquí en el origen. Aquí estaríamos. Ahora vamos a colocar precisamente al foco y a la directriz. La directriz es una recta que ayuda precisamente a la construcción de la parábola. Hay que recordar que dentro de la propia definición de esta se encuentra el concepto de directriz y el de foco. Nos decía por ahí
que una parábola correspondería entonces a todos aquellos puntos que estuvieran igual de alejados tanto de la recta llamada directriz, le vamos a poner aquí su nombre, directriz. En los textos suele representarse como D mayúscula y D'. Nos dice la definición entonces, son todos aquellos puntos que se encuentran igual de lejos tanto de la directriz de esta recta como del punto fijo llamado foco. En el caso del vértice, nos podría resultar un tanto obvio, puesto que la distancia que hay del vértice al foco es la misma que hay del vértice hacia la directriz. Sin embargo, vamos a suponer que este punto sospechamos que pertenece a la parábola. ¿Cómo lo podríamos comprobar gráficamente? Bueno, esta distancia tendría que ser entonces igual a esta otra distancia, de manera entonces que todos estos puntos deben de estar de igual manera a la misma distancia. Es decir, este punto pertenece a la curva simple y sencillamente porque esta distancia y esta otra distancia son iguales. ¿Qué quiere decir entonces? Las distancias con respecto a la directriz van a ser medidas solamente en forma perpendicular a ella, mientras que al foco van a ser medidas en línea recta. Entonces, todos aquellos puntos donde estas dos distancias son iguales, por ejemplo, nuevamente aquí, este punto está igual de lejos del foco que de la directriz, este punto está igual de lejos del foco que de la directriz, y así con cada uno de todos ellos, pertenecen a la parábola. Número 4, parámetro. La distancia entre el foco y la directriz de una parábola recibe el nombre de parámetro de la parábola. Y entre paréntesis dicen, suele denotarse por P minúscula. Nos dice aquí la distancia entre el foco y la directriz de una parábola. A ver, la distancia entre el foco y la directriz, no, es esto, es la distancia medida del foco al vértice, este es P minúscula, o del vértice hacia la directriz, ese es el parámetro. Número 5, lado recto, es la cuerda. Ustedes recordarán lo que es una cuerda, lo vimos en la sesión anterior de circunferencia, aquí también hay cuerdas en la parábola. Es la cuerda de la parábola que pasa por el foco y une puntos de la curva de manera que dicha cuerda y la distancia de estos puntos con la directriz describen un cuadrado. Vamos a verlo. El lado recto tendría que ser justamente esta recta que corta de un extremo a otro a la parábola pasando necesariamente por el foco. Esta distancia, en realidad aquí, nos estaría describiendo aquí un cuadrado. En realidad el diagrama no nos va a ayudar ahorita mucho, pero quiere decir que esta distancia es la misma que esta y es la misma que esta. Esta es la misma que esta. A esto nos estamos refiriendo. Y de hecho, esto mide 2 veces el parámetro y esto mide 2 veces el parámetro, de manera entonces que el lado recto se calcula como 4 veces el parámetro en valor absoluto. El valor absoluto de una cantidad es simple y sencillamente su magnitud, es decir, el valor absoluto de 10 es 10, mientras que el de menos 10 sería nuevamente 10. Sin interesarnos, en realidad, la dirección, simple y sencillamente, vuelvo a repetir, el valor absoluto nos determina la magnitud de una cantidad. Aquí en pantalla vemos nuevamente la longitud del lado recto. Como se calcula, nos dice la longitud del lado recto se calcula de la siguiente forma, es como lo hemos puesto en el pizarrón, lado recto es igual a 4 veces el parámetro en valor absoluto, y esto se desprende por la simple razón de que los parámetros, o más bien el valor del parámetro puede ser positivo o puede ser negativo. El 4 ya forma parte de nuestra fórmula. En fin, vamos a ver entonces este diagrama de la parábola que se tiene en la pantalla, que está mucho mejor hecho, en donde podemos apreciar
los diferentes elementos de los que hemos estado hablando. Primero que nada, el vértice. Como pueden verlo, aquí está señalado, es el punto que para nuestro caso, que estamos viendo en la pantalla, se refiere al punto inferior de todos los puntos de la curva. Después tenemos ahí la directriz, a la distancia de un parámetro en sentido opuesto al vértice. Por otra parte, también a un parámetro de distancia podemos observar la presencia del foco sobre el eje focal y la línea que une el punto A y B, que es una cuerda, correspondería al lado recto. Aquí sí es posible ver cómo ese punto A está igual de lejos del foco que de la directriz. Y esto es a lo que se refiere con el lado recto. Forma un cuadrado tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. Vamos a continuar. Ahora vamos a ver la ecuación ordinaria de la parábola. Vamos a tener diferentes casos. Aquí nos dicen parábola vertical y nos dan simplemente la fórmula y nos dice si el parámetro es positivo abre hacia arriba y si el parámetro es negativo abre hacia abajo. A ver, vamos a ver a qué nos vamos a referir cuando hablemos de esto. Nosotros podemos tener entonces parábolas que abran hacia arriba o parábolas que abren hacia abajo. Aquí. A propósito, se pusieron sin coincidencias con los ejes porque esto señala que pueden estar en cualquier lugar. Es decir, este vértice tiene tiene coordenadas h, k. De igual manera, este otro vértice tendría coordenadas h, k. Estas h, k, al igual que las coordenadas del centro en la circunferencia, igualmente podrían estar situadas en el origen, es decir, tener coordenadas 0, 0. En todo caso, esta ecuación que estamos viendo aquí y que corresponde a una parábola vertical, sería sustituida, aquí, igual a 4p por y menos k. Aquí estamos. Tendría que ser sustituida por esas coordenadas. Entonces nos dicen, si el parámetro es negativo, más bien voy a empezar por aquí. Si el parámetro es positivo, la curva abre hacia arriba. ¿De qué me sirve esto? A ver, voy a partir de lo siguiente. Si yo veo que tengo una ecuación ordinaria de la parábola de esta manera, nótense claramente las diferencias que tiene con una circunferencia, pero también los parecidos. Aquí sí tenemos uno de los términos, más bien uno de los, de los binomios al cuadrado que teníamos en la circunferencia. Pero al otro lado no lo tenemos al cuadrado y además tenemos la presencia de un elemento que es el parámetro. El parámetro va a ser muy importante porque nos va a decir lo siguiente. A ver, si nosotros tenemos x, el término x elevándose al cuadrado, implica necesariamente que tenemos una parábola de tipo vertical. Puede abrir hacia arriba o puede abrir hacia abajo. Si el parámetro es positivo, entonces no solamente es vertical, sino que ya sabemos también que abrirá en sentido ascendente. Si el parámetro es negativo, entonces la parábola necesariamente es vertical y abre hacia abajo. Esta es la primera de las ecuaciones ordinarias de la parábola. ¿Cuál sería la segunda? Bueno, pues la parábola vertical. En el caso de la parábola vertical, y como podríamos haberlo intuido, vamos a tener este cambio. Parábola horizontal. Vamos a tener y menos k al cuadrado igual que 4p por x menos h. Ahora sí tendríamos una parábola horizontal. Y va a suceder lo mismo. Nosotros podríamos concluir que si el parámetro es positivo, entonces al ser horizontal necesariamente va a serlo a la derecha. Si el parámetro es negativo, entonces la parábola abriría en sentido hacia la izquierda. Esa es la importancia de determinar adecuadamente el parámetro de nuestra parábola. Vamos a partir entonces de algún ejemplo para comprender integralmente todo lo que refiere a la parábola. Aquí tenemos el primero, dice obtener la ecuación de la parábola cuyo foco tiene coordenadas 3,0
y tiene por directriz la recta x igual a menos 3. Vamos a darle primero una interpretación y a partir de ahí vamos a localizar todos los elementos de la parábola. Para ello vamos a quitar esto. Y primero que nada vamos a tratar de graficar lo que nos han dado. Nos dicen, el foco tiene coordenadas 3,0. 1, 2, 3,0. Aquí está el foco. Y voy a poner sus coordenadas. Ahora, tiene como directriz a la recta x igual a menos 3. Eso quiere decir que 3 unidades hacia acá. Aquí debe de estar el vértice. Esta recta que estamos dibujando aquí es la correspondiente a x igual a menos 3. Esto es todo lo que sabemos por el momento. Con estos dos elementos podemos hacer varias deducciones. La primera, para que esta sea su directriz y este sea su foco, así como este es punto su vértice, es necesario que la parábola abra a la derecha. Si va a abrir a la derecha, entonces va a obedecer a esta ecuación, y menos k al cuadrado igual a 4 veces p por x menos h. Y ahora vamos a tratar de colocar los elementos que sí conocemos. ¿Cuál sí conocemos de los que están en la ecuación? Conocemos el vértice, entonces vamos a colocar sus coordenadas. Y menos 0 al cuadrado igual a 4 veces p por x menos 0. Ahora vamos a resolver. Y menos 0 es simplemente y elevado al cuadrado igual a 4 veces p por x. X menos 0 nos da x, al multiplicarse por 4p nos queda este segundo término. Ahora, ¿qué otra cosa ya sabíamos? Podemos calcular entonces el valor del parámetro, recordando únicamente que este valor corresponde a la distancia que hay entre el foco y el vértice o entre el vértice y la directriz. Aquí vemos claramente que vale 3. Entonces, el parámetro vale 3 unidades. ¿Por qué no vale menos 3? Primero, porque la parábola no puede abrir hacia la izquierda, tiene que ser positivo. Pero ¿cómo se justifica realmente? Para que no haya ningún problema, lo conveniente es hacerlo siempre de esta manera. Vamos a caminar en dirección del vértice al foco, siempre. La distancia que haya y en el sentido en el que lo hacemos, eso es el valor del parámetro. Caminamos aquí 1, 2, 3 unidades a la derecha, por lo tanto el parámetro vale 3 y es positivo. De manera entonces que yo ya puedo aquí sustituir y cuadrada igual a 4 por 3 que vale el parámetro por x y finalmente simplificar. De manera entonces que conseguimos aquí la ecuación en forma ordinaria para esta parábola. Nosotros entonces ya contamos con foco, vértice, directriz, ecuación. Nos faltaría entonces el lado recto. El lado recto de esta parábola es el valor absoluto de 4 veces el valor del parámetro. Simplemente sustituimos nuevamente el lado recto, sería entonces 4 por 3, que nos da simplemente 12 unidades. Estas 12 unidades se van a contabilizar de la siguiente manera. A partir del foco va a ser la mitad hacia arriba en este caso y la mitad hacia abajo. Recordando que esto es un eje de simetría, este es el eje focal por donde pasa una recta que contenga al vértice y al foco. En este caso, pues el eje focal coincide completamente con el eje de las abscisas. Esto quiere decir entonces que deberíamos de contar en realidad 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por aquí pasa la parábola. Y 6 en sentido negativo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por aquí debería de pasar nuestra parábola. De esta manera, entonces, ya tenemos vértice, foco, lado recto, directriz y la ecuación, así como el parámetro. De esta manera es como se van a resolver
las parábolas. En principio hay muchas maneras en las que se nos puede presentar alguna situación con este lugar geométrico. Vamos a resolver entonces otro ejemplo en donde las cosas pueden cambiar un poco, sin embargo todo va a ser siempre lo mismo. Nos piden aquí, una parábola pasa por el punto 6, menos 3 y tiene su vértice en el origen y su eje focal coincide con el eje de las ordenadas. Obtenga su ecuación así como la ecuación de su directriz. Vamos a resolverlo entonces. Hay que recordar que para familiarizarse con la geometría analítica, lo ideal es partir de ejemplos gráficos, es decir, de ejemplos resueltos, y que ustedes procuren también tratar de resolver muchos más ejercicios. Entonces el punto es 6, menos 3, vamos a colocar aquí, 6, menos 3 es un punto de la parábola. El vértice está en el origen, es decir, que tiene coordenadas 0, 0. El eje focal coincide con el eje de las ordenadas. Esto nos hace deducir rápidamente que se trata de una parábola vertical. Dice, obtenga su ecuación así como la ecuación de su directriz. Bueno, vamos a hallar entonces los elementos de esta parábola. Vamos a calcularlo de esta manera. Primero, trazamos un plano cartesiano, unos ejes, y vamos a colocar los datos que sí conocemos. Primero que nada el vértice, aquí está, este sí lo conocemos. Y hay un punto por el cual pasa esta curva, que es el punto 6, menos 3. Entonces vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 1, 2 y 3. Este punto pertenece también a la parábola. Nos dicen que tiene el eje focal paralelo a las ordenadas. Dice coincide con el eje de las ordenadas. Entonces quiere decir que la parábola tiene que ser vertical. Para que pueda pasar por este vértice y por este punto, este es uno de tantos puntos de la curva, no tendríamos más remedio que imaginárnosla de esta forma. Solo así vamos a poder hacer que cumpla con las condiciones establecidas, tener vértice en el origen, pasar por este punto 6, menos 3 y además tener su eje focal coincidente con el eje de las ordenadas. Ahora sí, podríamos entonces establecer que la ecuación de las dos ordinarias que tenemos, recuerden que una es para para parábolas verticales y otra es para parábolas horizontales. En este caso tenemos una parábola horizontal. De manera entonces que, si es horizontal, necesitamos que tenga esta forma, es decir, donde el término x es el que está elevado al cuadrado, x menos h al cuadrado igual a 4 veces el parámetro por y menos k. Aquí está. A partir de esto y de la gráfica vamos a ir deduciendo cómo obtener los diferentes elementos de esta parábola. Primero, el vértice ya lo conocemos. Vamos a sustituirlo, x menos 0 al cuadrado igual a 4p por y menos 0. Recuerden que aquí vamos a hacer todos los pasos, vamos a tratar de evitar omitir alguno. Cuando ustedes comprendan mejor el tema van a poder evitar varios, pero aquí vamos a ver todos los pasos, cómo se resuelve. De manera entonces que nos queda solamente x cuadrada igual a 4p por y. Esta es la forma que debe de tener nuestra parábola. ¿Qué otra cosa sí conocemos? Bueno, algo que sí conocemos y que es muy importante es uno de los puntos de esta curva, que es el punto 6, menos 3. Eso significa que esta ecuación debe de ser o debe de satisfacerse por estos dos puntos. Quiere decir entonces que si x vale 6 y lo elevo al cuadrado, tiene que ser igual a 4 veces el parámetro por el valor de y que vale menos 3.
De esta manera tengo solamente una ecuación con una incógnita, lo que me indica que puedo conocer el valor de dicha incógnita. 6 al cuadrado nos da 36 y menos 3 por 4 nos da menos 12. De aquí despejando el valor de P, que es el parámetro, nos va a decir entonces que es lo siguiente. 36 menos 12 está multiplicando, recuerden que pasa dividiendo, de manera que el parámetro vale menos 3 unidades. Y efectivamente sí se va cumpliendo con lo que nosotros estábamos esperando. Al tener una curva que abre hacia abajo, es necesario que el parámetro sea negativo. Ahora ya tengo entonces el valor del parámetro. Voy a hallar las coordenadas del foco. Vamos a hacerlo de esta manera. El foco, ¿qué coordenadas debe de tener? Es muy importante que observemos al eje focal. El eje focal es vertical, sobre de él tiene que estar el foco. Además, para este caso coincide con el eje de las 10, así es que lo único que nosotros necesitaríamos sería a partir del vértice contar 3 unidades hacia abajo para localizar al foco. Las coordenadas de este punto son simplemente 0, menos 3, 0, menos 3, y ya localizamos las coordenadas del foco. Ya tenemos parámetro, foco, vértice, nos hace falta entonces la directriz y finalmente el lado recto. La directriz entonces estará a 3 unidades del vértice en sentido opuesto al foco. Vamos a contarlo, 1, 2 y 3. Pero la directriz no es un punto, es una recta, así es que la vamos a dibujar como lo que es. Aquí va esta recta. Y para determinar su ecuación, lo único que tenemos que hacer es ver que toca el eje de las 10 en el valor 3. Y esta sería la ecuación de la directriz. Ya lo tenemos. Por último, el lado recto. Lado recto, sabemos que es el valor absoluto de 4 veces P, así que vamos a sustituir el valor absoluto de 4 por P, que vale menos 3, nos da el valor absoluto de menos 12, que es igual a 12 unidades. Nuevamente, con respecto al eje focal, lo dividimos en dos partes iguales, 6 hacia la derecha en este caso y 6 hacia la izquierda. Y de esa manera queda representado entonces el lado recto. ¿Qué se obtuvo entonces? Bueno, había datos que ya los teníamos, pero aquí están los elementos: vértice, directriz, parámetro, foco y lado recto de esta parábola. De esta manera es como nosotros lo podemos calcular. Ahora, por último, nos dicen, dada la ecuación de la parábola, esta parábola es x cuadrada igual a menos 28y. Vamos a considerarla aquí, vamos a resolverla. Veamos entonces cómo obtenemos estos elementos. X cuadrada igual a menos 28y. Obtenga las coordenadas del vértice, foco de los extremos del lado recto, así como la longitud del mismo y la ecuación de su directriz. Bien. Lo que vemos aquí es, primero, y haciéndolo a manera de resumen de todo lo que llevamos hasta el momento. Tenemos una parábola en donde nosotros podemos ver, a diferencia de la circunferencia, que solamente uno de los términos está elevado al cuadrado, y no los dos. Por otro lado, es x justamente la que está elevado al cuadrado, por lo tanto aquí concluimos que es una parábola vertical. Cuando es y la que se encuentra al cuadrado, entonces es horizontal. Vamos a ver, si esto tuviera la forma ordinaria, x menos h al cuadrado igual a 4p por y menos k, podríamos deducir fácilmente, primero, el vértice. El vértice, x menos h al cuadrado, x menos 0. El vértice se encuentra en 0, 0. Es decir, h y k aquí son 0. Mientras que
4 veces P es igual a esta cifra, a este menos 28. De manera entonces que el parámetro es igual a menos 28 dividido entre 4 y por lo tanto sabemos que vale menos 7 unidades. Si lo vamos determinando junto con su gráfica, diríamos que aquí está el vértice, que es vertical, que el parámetro es negativo, entonces abre hacia abajo, va a abrir hacia abajo. Podemos calcular la ecuación de la directriz, simplemente un parámetro hacia arriba, que son 7 unidades. Aquí estaría, corta el eje de las 10 en el valor 7, con esto hemos determinado el valor, o más bien la ecuación de la directriz. Queremos ahora el foco. El foco debe de estar precisamente también, ahora 7 unidades, caminadas en sentido o en dirección del vértice hacia este último hasta el foco, que vale menos 7 unidades. Estas coordenadas del foco entonces serían 0 en X y menos 7 en Y. Ya conocemos también las coordenadas del foco. Si nosotros ahora pretendemos calcular el lado recto ya sabemos que es el valor absoluto de 4 veces el parámetro, y que 4 veces el parámetro es menos 28. Así es que sería simplemente 28 unidades, de las cuales 14 quedarían hacia la derecha y 14 quedarían hacia la izquierda. Vamos a suponer que este fuera el punto y este otro también fuera ese punto. Estas coordenadas de los extremos de la cuerda que conforma el lado recto serían simplemente menos 14, menos 7, y de este lado serían 14, menos 7. Más o menos la gráfica la podemos esbozar de esta manera. Y nos haría falta, entonces ya tenemos vértice, parámetro, vamos a contarlo, vértice, parámetro, foco, lado recto y directriz. Ya no nos hace falta nadie. Son los 5 elementos a determinar en el caso de una parábola. Vamos a ver. Ahora la ecuación general de la parábola. En realidad todas las cónicas provienen de una sola ecuación general, en donde los valores de los diferentes coeficientes A, B, C, principalmente A y B, nos determinan si se trata de una circunferencia, de una parábola, de una elipse o de una hipérbola. Para el caso de la ecuación general de la parábola, como pueden observar aquí, en el caso de una parábola vertical, y estas están invertidas, la parábola vertical corresponde a ax cuadrada más cx más dy más c, y la parábola horizontal corresponde a aquel caso en donde tenemos a y cuadrada, ¿no? by cuadrada más cx más dy más c. Bien, vamos a verlo a partir de los ejemplos. Nuevamente pasa lo que en la circunferencia. Si los binomios están desarrollados, lo que vamos a tener es una forma desarrollada precisamente de la parábola. Y a partir de ella podemos regresar a la forma ordinaria y determinar de ahí las coordenadas del vértice y el valor del parámetro. Con ello ya podríamos determinar a los demás elementos faltantes. Nos dicen aquí encontrar los diferentes elementos de las siguientes parábolas que están en forma general. Y hay que notar que lo están, es decir, en este caso podemos ver claramente cómo hay un desarrollo, no podemos identificar la forma ordinaria fácilmente, y entonces deducimos que se trata de la forma general. De la forma general entonces vamos a pasar a la forma ordinaria. ¿Para qué? Para poder determinar a partir de ella los elementos vértice y parámetro. Tenemos y cuadrada igual a 8y, y cuadrada igual a 8y, no, más 8y menos 6x, más 8y menos 6x, más 4 igual a 0. Bien. Vamos a actuar exactamente igual que en el caso
de la circunferencia. Hago mucho hincapié en esta situación porque la clave para resolver y entender sobre todo a las cónicas está en darse cuenta del parecido que hay entre ellas, al menos para resolverlas, pero también estar consciente de las diferencias claras que hay entre cada una de estas. Bien, entonces voy a hacer lo mismo. Me voy a dar cuenta quién está elevado al cuadrado y voy a juntar justamente a esta variable al cuadrado con su variable lineal. Lo que no la contiene lo voy a pasar del lado derecho del signo igual. Aquí está. ¿Qué sigue? Sigue completar el cuadrado, de igual manera como lo habíamos hecho con la circunferencia. A diferencia de la circunferencia, pues aquí nada más se trata de completar un solo cuadrado y no dos. Vamos a ver. Se hace de la misma manera. La mitad de 8 elevada al cuadrado. La mitad de 8 es 4, elevada al cuadrado nos da 16. Entonces ponemos aquí 16, 6x menos 4 y 16. Recuerden que si se trata de una igualdad y sumamos una cantidad de un extremo, tendríamos que hacer lo mismo en el otro. Ahora sí, esto que tenemos aquí es un trinomio cuadrado perfecto. Lo podemos factorizar de esta manera. Y aquí simplificamos 6x más 12. Ahora sí, ya se va pareciendo a la forma ordinaria. ¿Qué nos faltaría? Y más 4 al cuadrado. Nos falta esa cantidad que representa 4 veces el parámetro. ¿Cómo lo vamos a obtener? Vamos a hacer una factorización aquí, de manera que x quede con coeficiente 1. 6 por 1, 6x, y 6 por 2, 12. Ahora sí, lo que nosotros tenemos aquí es una parábola en donde podemos deducir que su vértice tiene coordenadas menos 4, menos 2. Hay que recordar que estos se cambian. Y 4 veces el parámetro vale 6 unidades, de manera entonces que el parámetro sería 6 dividido entre este número 4. Simplificando nos dan 3 medios. Ahora sí tenemos, aquí está, perdón, vértice y parámetro. ¿Cómo lo voy a graficar? Lo voy a graficar exactamente de la misma manera. Ahora que ya conozco dónde está el vértice y cuánto mide el parámetro, vamos a hacerlo. El vértice está en menos 4,2. Menos 4,2, aquí está. Este es el vértice. Y el parámetro es positivo. Vale 3 medios. Bueno, vale 3 medios. ¿Y qué otra cosa sabríamos? Que es horizontal. ¿Por qué? Porque y es la que estaba al cuadrado. Quiere decir que si este es el vértice, 3 medios hacia la derecha debe de estar el foco. Entonces las coordenadas del foco deberían de ser, puesto que el eje focal va a estar aquí en menos 2, la coordenada en y también va a ser menos 2 para el foco. Mientras que si el vértice va a ser reducido, tendríamos menos 4 más 3 medios. Esto es decir que este sigue valiendo menos 2. La coordenada en x del foco sería, a estos menos 4 que tendríamos aquí, le vamos a quitar 3 medios hacia la derecha. De manera entonces que nos quedan menos 8 medios más 3 medios menos 5 medios. Menos 5 medios. Y ahora sí, hemos obtenido las coordenadas del foco. Son 2, 4, menos 5 medios, menos 2. Aquí está el foco. La directriz entonces tiene que estar 3 medios a la izquierda del vértice. Así que la directriz va a tener la siguiente ecuación. A este menos 4 le voy a agregar 3 medios hacia la izquierda. Lo que nos dice menos 8 medios y menos 3 medios son menos 11 medios.
la directriz toca x en menos 11 medios, con lo que obtuvimos ya también la ecuación de esta recta. 4 veces el parámetro en valor absoluto, el lado recto es igual al valor absoluto de 4 veces p, que vale 6, y su valor absoluto también es 6. Quiere decir que hay 3 unidades hacia arriba y 3 unidades hacia abajo. Con esto ya puedo más o menos también esbozar la gráfica de esta parábola. De esta manera obtuvimos entonces el vértice, el foco, el parámetro, la directriz y el lado recto de nuestra parábola. Noten cómo este vértice ya no fue 0,0 como los que teníamos al principio. Vamos a resolver ahora el segundo de los ejemplos. Este ejemplo dice y es igual a x cuadrada menos 4x más 2. Vamos a hacerlo de esta manera. De hecho, hay que darnos cuenta cómo esta parábola, pues lógicamente, tiene mucho parecido con las ecuaciones de segundo grado que se vio en alguna sesión previa, porque ya habíamos mencionado que era una parábola desde ese punto de vista. Ahora, analíticamente, estamos viendo los elementos que contiene. Vamos a resolver esto de esta manera. Y igual a x cuadrada más 2 más menos 4x más 2. Aquí está. Entonces hemos quedado claros que lo que no tiene a x cuadrada o a la variable al cuadrado en turno, en este caso es la x, se va a pasar al lado izquierdo del signo igual. Ahora, y menos 2 es igual x cuadrada menos 4x. Vamos a completar el cuadrado. De este lado sería la mitad de 4 elevada al cuadrado. La mitad de 4 elevado al cuadrado, la mitad de 4 es 2, elevado al cuadrado es 4. Se suman 4 a ambos lados de la igualdad. De manera entonces que esto se convierte en y más 2 igual a x menos 2 al cuadrado. Ahora sí ya tiene parecido con la ecuación ordinaria de la parábola. Y vemos que además es vertical. El vértice quedaría en 2, menos 2. Este se invierte, es 2 positivo, este también es 2 negativo, ya tenemos el vértice. Y el parámetro es este 1 que no se ve aquí. Más bien, 4 veces el parámetro es ese 1, de manera que el parámetro vale solamente un cuarto de unidad. Es una parábola pequeña porque la diferencia, o más bien la distancia que hay del vértice al foco es muy pequeña. Ya tenemos el parámetro, el lado recto, bueno, lo vamos a obtener de aquí. Podemos ver que vale la unidad. Ya tenemos 3 de estos elementos. Ahora vamos a encontrar es recomendable hacer la gráfica, puesto que además es demasiado sencilla. Vamos a poner aquí las coordenadas del vértice en 2, menos 2. Aquí estaría el vértice. Vemos que el parámetro está a un cuarto de unidad. La parábola es vertical, puesto que es x la que se encuentra elevada al cuadrado. Quiere decir que entonces, caminando del vértice, un parámetro lo vamos a hacer hacia arriba. Para evitar la confusión aquí en la gráfica, lo voy a tomar aquí con el color rojo. Vamos a poner aquí el valor del foco, que es un parámetro hacia arriba. Las coordenadas entonces del foco quedarían de la siguiente manera. Podemos observar que la coordenada en x no va a cambiar, va a seguir siendo 2, así que lo volvemos a poner. La que va a cambiar es la coordenada en y. A esta coordenada del vértice, que correspondía a menos 2, le vamos a sumar, porque vamos a ir a caminarlo hacia arriba, le vamos a sumar un cuarto. Con esto ya vamos a poder obtener entonces las coordenadas del foco, que serían 2, menos 2 octavos, no,
2 por 4, 8. Menos 8 cuartos más un cuarto son menos 7 cuartos. Con esto tenemos las coordenadas del foco. Si quisiéramos saber la ecuación de la directriz, simple y sencillamente, también contamos un parámetro hacia abajo de la coordenada y del vértice, menos 2. Menos 2 menos un cuarto. Y además vamos a darnos cuenta que si es vertical, la directriz va a tocar al eje de las 10. Entonces va a tocar al eje de las 10 en menos 2 y menos un cuarto, por aquí. De manera entonces que menos 2, menos 8 cuartos y menos un cuarto nos da menos 9 cuartos. Esta es la ecuación de la directriz. El lado recto ya lo tenemos, vale 1, quiere decir que la mitad para un lado, 0.5 y 0.5, más o menos aquí viene nuestra gráfica, y con ello ya obtuvimos vértice, parámetro, lado recto, foco y directriz. De esta manera es como se convierte de la forma ordinaria a la general y de la general a la ordinaria. Bueno, en realidad de la ordinaria a la general simplemente hay que desarrollar el cuadrado y hacer la simplificación hasta obtener una expresión más o menos parecida a las que nosotros tenemos aquí como ejemplos. Esto es lo referente a la parábola. Es necesario realizar muchos ejercicios de práctica hasta que nos podamos acostumbrar a la parábola y sus elementos y cómo obtener a cada uno de ellos. Por mi parte, es todo por esta sesión. Espero haya sido de su agrado y les agradezco por recibirme en sus pantallas. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego.